NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto vía Skype en Montevideo con Jaime Trovo. Él es diputado por el Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Diputado Trovo, buen día. Gracias por estar a esta hora con nosotros aquí en el informativo. Buen día, mucho gusto y muchas gracias por la convocatoria. Gracias, diputado Trovo. Queremos primero una precisión. Cuéntenos, por favor, qué tipo de actividades adelantaban estos más de 200 militares venezolanos allí en territorio uruguayo. ¿Qué información tiene, diputado? Mire, todavía estamos nosotros relevando información y seguramente en la reunión que tengamos con el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, a quienes hemos convocado al Parlamento para analizar estos temas, podremos conocer el sentido que ha tenido esta visita de militares venezolanos al Uruguay. Se nos ha dicho en primera instancia, como explicación que por supuesto nosotros no creemos consistente, que era parte de un acuerdo académico con la República de Venezuela, como consecuencia la presencia de militares venezolanos en Uruguay para realizar estudios e intercambios con militares de nuestro país, era el propósito de esta visita. Pero lo que ocurre es que se supo, por trascendidos de prensa, seguramente por la alarma que causó en oficiales uruguayos, la forma en la que se presentaron ante un nutrido grupo de militares de nuestro país, los militares venezolanos, y el diálogo que establecieron desde el espacio desde el cual se hacían los discursos los jerarcas venezolanos con el personal militar venezolano, como una agresión a una fórmula, digamos, esencial o mínima de comportamiento en un territorio ajeno, y por sobre todas las cosas en un país en el cual, sin duda alguna, hay, digamos, una distancia, un respeto por la, digamos, autonomía y la no politización de las Fuerzas Armadas que a nosotros nos ha preocupado y nos está preocupando mucho desde hace algún tiempo. Diputado Trovo, ¿usted como miembro del Parlamento tenía conocimiento de alguna actividad de los militares venezolanos en territorio uruguayo? ¿Sabe si de pronto sus colegas eran conscientes de esta actividad que adelantaban a estos sujetos allí en Uruguay? Y de una u otra forma, o consecuentemente, ¿qué tan común es entonces o qué tan frecuente ha sido la actividad de los militares venezolanos allí en Uruguay? ¿Es esto un episodio aislado o por el contrario es algo reiterativo? Mire, lo primero que quiero decirle es que en el Uruguay las normas para el ingreso de tropas extranjeras, de militares del exterior, están establecidas claramente en la Constitución de la República. Y para que eso ocurra es necesario que haya una solicitud al Parlamento, solicitudes que en su trámite se analizan y, por supuesto, se trata de conocer el alcance que tienen estas convocatorias, estas reuniones, estas presencias, y en general hay, digamos, intercambios de fuerzas que realizan maniobras conjuntas con otras fuerzas de la región, vinculadas con temas de defensa del territorio, vinculadas con estrategias de defensa ante el terrorismo, vinculadas a intercambios, digamos, de esas características. Así que no es, o sea, es habitual que en el Uruguay haya presencia de militares extranjeros, pero eso necesariamente forma parte de un procedimiento jurídico, legal y político por medio del cual el Poder Legislativo autoriza la presencia de militares extranjeros en nuestro país. En este caso en particular no hubo una autorización previa, o sea, el Poder Ejecutivo no solicitó la venia del Poder Legislativo para el ingreso de estos militares y obviamente a partir de allí no estuvimos en contacto con la información hasta que ocurrieron los hechos y fueron denunciados por la prensa, cuestión sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Hay dos aspectos entonces. El primero, el ingreso, y el segundo, qué es lo que hicieron, de qué forma se comportaron, de qué forma se dirigieron al público presente, en este caso oficiales militares uruguayos, y obviamente las responsabilidades que el gobierno tiene en este aspecto. Diputado Trovo, explíquenos por favor qué violaciones a la Constitución del Uruguay se generaron con la entrada irregular de este grupo de militares venezolanos. En relación al artículo por el cual se establece que el ingreso de tropas al territorio del Estado uruguayo requiere previamente la autorización legislativa. Esta es una medida, digamos, que se toma en forma permanente, que en algunas ocasiones ha causado alguna dificultad porque a veces las solicitudes de venia tienen
unos trámites burocráticos algo pesados y a veces llegan las solicitudes horas antes de la llegada de los contingentes militares, pero hay diversos tipos de presencias de militares en nuestro país. Hay presencias que tienen que ver con la llegada de tropas para la celebración de eventos militares, de congresos, de actividades de tipo académico. Hay también las que llegan para solicitudes de actividades de maniobras. Y en general el Parlamento tiene un buen criterio y las autoriza todas. En este caso nos sorprende que no haya sido solicitada la autorización, nos preocupa que eso haya ocurrido, pero mire, nos preocupa especialmente porque las Fuerzas Armadas venezolanas, notoriamente, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, les ha sido impuesta una identificación, una consigna y una vinculación ideológica. Y las Fuerzas Armadas no pueden tener otra ideología que la Constitución Nacional. Nosotros tenemos una Constitución liberal, una Constitución republicana, que no tiene ideología, que respeta todas las posiciones dentro del territorio nacional y bajo ningún concepto en el Uruguay creemos que es admisible que se proclame en consignas militares que son de uso interno de otro país, delante del auditorio de oficiales militares uruguayos, alguna consigna de carácter ideológico. Nos parece que es un gesto inamistoso y nos parece que aquí ha habido de parte del gobierno, de las autoridades del Uruguay, simplemente o falta de tino, falta de celo en la circunstancia, o irresponsabilidad, lo que obviamente analizaremos con los ministros en los próximos días en el Parlamento. Diputado Trovo, y justo quisiera conectarme con esto último que usted ha mencionado, y es el manejo que la administración de José Pepe Mujica pudiera darle a todo este caso. ¿Ya han tenido, digamos, ustedes algún nivel de contacto directamente con la presidencia? ¿Qué esperan ustedes que el gobierno, digamos, responda sobre esta denuncia? Mire, el contacto del Parlamento en este caso es con los ministerios encargados. Nosotros hemos aprobado en el día de ayer una convocatoria al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Defensa Nacional para que en el ámbito de la Comisión de Asuntos Internacionales nos respondan a las preguntas y a los cuestionamientos que se realicen a efectos de conocer en profundidad esta información y con relación a ese episodio parlamentario, después tomar las medidas políticas que se entienda más convenientes para las circunstancias. Jaime Trovo. Sí, Jaime Trovo, diputado por el Partido Nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Gracias por estos minutos que le ha concedido usted al informativo. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias y buenos días a ustedes.